Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Rodal y me complace darles la bienvenida a una emisión más de la serie Leamos un libro. ¿Cómo influye en la salud mental? ¿Se han perdido algún seminario de esta serie? Bueno, en el chat de comentarios les compartimos el enlace a la lista de reproducción. Ahora agradecemos a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, que colabora con el Fondo de Cultura Económica a través del programa de fomento a la lectura Al Rescate de los Sueños, por su apoyo en la propuesta y el desarrollo de los contenidos, así como en la gestión para hacer posible la presencia de las y los ponentes que nos acompañarán en este espacio. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General Aprende MX, realiza y transmite los seminarios virtuales que integran esta serie mediante las redes sociales de las instituciones que participan. En este seminario hablaremos sobre la influencia de los libros en el manejo de las emociones, con el propósito de reflexionar sobre la relación entre la lectura y las emociones, así como los beneficios que genera para fortalecer las habilidades necesarias en la vida diaria. ¿Alguna vez, un libro te hizo llorar, reír o ver la vida de otra forma? Bueno, los libros no solo cuentan historias, también nos acompañan, nos confrontan y, a veces, nos sanan. A través de sus páginas podemos encontrar consuelo, entender nuestras emociones y hasta descubrir herramientas para manejarlas mejor. Leer no solo es un pasatiempo, puede ser una herramienta que nos conecta con nosotros mismos y con los demás. Para apoyar los contenidos sobre el tema, les compartimos algunos recursos educativos digitales. Estos están disponibles a través del enlace que aparece en la sección de comentarios y en el código QR que se muestra en sus pantallas. Les invitamos a explorar estos recursos y a visualizar su contenido. Para continuar con la reflexión, participen en la siguiente actividad con Mentimeter. Pregunta número 1. ¿Qué emoción te despierta la imagen y a qué libro corresponde? Pregunta número 2. ¿Qué influencia tiene la lectura en el fortalecimiento de las habilidades para la vida? Pregunta número 3. ¿Conoces los servicios que ofrece la línea de la vida? Menciona algunos. El código QR está en pantalla y en el chat de comentarios encontrarán el enlace para ingresar a esta actividad. Más adelante revisaremos las respuestas. Antes de continuar, acompáñenme a ver el siguiente mensaje. Esta campaña busca promover estilos de vida sanos para niñas, niños y adolescentes, porque, ¿qué creen? Es fundamental comprender la importancia del ejercicio regular, los buenos hábitos alimentarios y la salud mental para un bienestar completo. Quiero comentarles que para este seminario tienen la opción de solicitar una constancia de participación. Solo necesitan acceder al enlace que está disponible en el chat de comentarios. Y si aún no tienen una cuenta vigente, les invitamos a registrarse según su perfil y proporcionar sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de público en general para completar este proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y, si su respuesta es correcta, ¿qué creen? Podrán descargar su constancia inmediatamente. Es importante mencionarles que cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtener su constancia. Bueno, para continuar con el tema, nos acompañan como especialista y moderadora de este seminario Norma Angélica Gómez Ríos, doctoranda en Trabajo Social por la Universidad Pública de Mar del Plata, Argentina. Maestra en sexualidad con enfoque de género,
por la Universidad de Estudios de Posgrado, sede Tlaxcala, y licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Fue coordinadora del programa de fomento a la lectura al rescate de los sueños por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social por la UNAM e integrante del Grupo de Teoría Social, Estudios Sociales y Pensamiento Crítico, GTEP, con sede en Argentina, así como por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. También contamos con la presencia de los especialistas. Beatriz Guillermina Ramírez Beltrán, maestrante por parte de la Secretaría de Salud. Actualmente labora en psicología clínica especializada en el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones CONASAMA, Iztapalapa. Y Ricardo Bertolt Sala Alish, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, con estudios de maestría y filosofía y crítica de la cultura, activista por la dignidad de las personas que usan sustancias, promotor de salud mental, comunicación estratégica en el área de salud mental comunitaria de Secosama Sur, donde coordina el Libro Club para pacientes y muchas gracias por acompañarnos. Maestra Norma, ahora sí le cedo la palabra. Muchas gracias, Enrique. Es un gusto estar aquí con ustedes, con el público y con todo este equipo maravilloso que hace posible este. Buenas tardes, mucho gusto. Beatriz, es un gusto. Mucho gusto, estar gracias. Aquí. Ricardo, es un gusto también compartir nuevamente este espacio. Nuevamente. Bueno, pues vamos a iniciar el programa y hagámoslo desde esta parte de la posibilidad de comunicarnos y de compartir, ¿no?, estos saberes que hemos construido colectivamente. Y bueno, el primer punto que quisiéramos abordar es preguntarnos, para poder trabajar con cada uno de ustedes, Ricardo y Beatriz, ¿quiénes somos las poblaciones lectoras? Esta pregunta es muy interesante. Pensemos en quiénes somos las poblaciones lectoras. Beatriz, ¿quién nos dices que somos las poblaciones lectoras? Pues bueno, en realidad todos podemos ser una población lectora. Están desde los niños, los adultos, podemos hacerlo en grupos, a nivel social. Todos los que integrarse a esta bella actividad, somos poblaciones lectoras. Ahora, hay diferentes tipos de poblaciones lectoras, ¿no? Y pues bueno, se hace importante resaltar la relevancia de que ha formado la lectura a lo largo de la vida de nosotros los humanos como parte de nuestro propio desarrollo evolutivo de las cogniciones, ¿no? A mí me gustaría que justo Ricardo pudiera hablarnos un poco al respecto de esta parte del desarrollo y la importancia de la lectura en nuestra sociedad. Bueno, justamente en esta la intención es que cada uno de ustedes nos dé su punto de vista. Ricardo, te escuchamos con mucha atención. Poblaciones lectoras, hay diferentes formas de concebirlas, de pensarlas, de clasificar diferentes poblaciones. Quizás la más común es decir, bueno, hay población infantil, adolescente y adulta. En infantil es donde más gustos, porque es la etapa de más crecimiento, ¿no? En infantil hay preescolar, no es lo mismo donde difícilmente se ha aprendido a leer, que primaria baja, luego se divide también de la primaria alta y pues, por ejemplo, en los chavitos, pues la mamá es la que les está leyendo y hay dibujitos, ¿no? Después ya quizás primaria alta comienzan a leer más por su cuenta y la letra es grandota. Adolescentes, incluso en la adolescencia hay también diferencias entre secundaria y preparatoria. Y la letra sigue siendo quizás un poco más grande, ¿no? Y luego está la población adulta. La importancia que tiene seguir fomentando la lectura en población adulta, porque luego perdemos la costumbre, incluso pensamos que pues no, la lectura se promueve en niños y punto, porque ya de grande pues leo las noticias, leo en la adultez, en la edad adulta, es el mejor ejemplo para enseñar con el ejemplo
a los niños, a las niñas. Este punto es muy importante porque muchas veces en los diferentes programas en los que hemos estado preguntan qué libros promueven o proponen para ciertas edades. Entonces, ¿tú qué opinas, Beatriz, en esta lógica de diferenciar, ¿no?, las edades? Claro que sí, porque además los libros están también pensados de acuerdo al mismo desarrollo del humano. Pero fíjate, un punto muy importante. La lectura, el hábito de la lectura es algo que se aprende. Y se aprende qué mejor que en casa, cuando vemos a nuestro papá, lo vemos leyendo, y lo vemos disfrutando y compartiendo esa experiencia lectora. Entonces, eso es algo que, como bien dice, no podemos limitarlo solamente a las infancias, sino también hay que enfocarnos en que nosotros como adultos podemos hacer. Voy a permitirme muy breve justo lo que decía Ricardo, ¿no? Estos son, yo me traje un libro que era como más interactivos, ¿sí? Son como más para que motive el interés por parte de los pequeños, ¿no? Y entonces observen, aquí trae hasta el jueguito, ¿no? De que es el gato con botas, y cuando el gato con botas, los que saben del cuento, si no se los dejo de tarea, el gato engaña al mago y le dice que no se puede convertir en un ratón, y cuando se convierte en un ratón se lo come, ¿no? Pero es así como los primeros acercamientos en las infancias, y va cambiando la forma de escritura conforme van avanzando, ¿no? Como decía, ¿no, Ricardo? Con ilustraciones y cosas más aceptables, más de acuerdo al interés, moviendo, pero efectivamente, puede ser muy buenos libros, pero si los niños no los acercamos, si como puntos muy interesantes, y pasamos después de valorar qué tipos de lecturas o qué es lo que nos gusta, cuáles no, nuestras poblaciones lectoras a las que nos comunicamos, ¿cuáles serían estos géneros y soportes que existen? Ricardo. Primero por los géneros, ficción y no ficción. En ficción, el cuento, desde cuando éramos niños. Los griegos tenían estos géneros, el lírico, el épico, está el teatro, el dramático, la novela, que creo que aquí traemos algunas novelitas para ir comentando, y son géneros de ficción. A nosotros, ¿te acuerdas, Cristian, cómo nos enseñó, y Everardo, que ya estuvo aquí en el programa? Ambos estuvieron. Nos explicaban, es que es mejor promover en el círculo del rescate de los sueños, a la hora de hacerlos con experiencia estética. Entonces, un concepto muy bonito que podemos ir conociendo mejor, pero no es pretensión de verdad. Pretensión de verdad es no ficción. Por ejemplo, historia, filosofía, ciencias sociales. ¿Más ustedes? Qué interesante. Pues, Beatriz, ¿tú qué opinas con respecto al tema de los géneros? Me gusta como lo plantea, porque efectivamente, ¿no?, está la ficción, la no ficción, y vamos viendo de los géneros en cuál va, ¿no? Por ejemplo, ya veremos más adelante lo que también tiene que ver con los cómics, etcétera, que entra en ficción, ¿no? Sin embargo, igual la importancia de cada género y lo que aporta, ¿no? Porque en la ficción también se estimula mucho la imaginación, la fantasía, el permitirnos volar y construir mundos, y acompañados con el autor ir descubriendo, ¿no? Incluso. ¿Y soportes? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es un género y qué es un soporte? El soporte es esto. Este es el soporte de un libro. Ahí está. Que pues es un arte, escribir. El soporte puede ser una escultura, pues es la materia tridimensional, o este es un documento, pero lo que leemos puede estar, para empezar, pues en libros, en revistas, en documentos impresos, y puede estar hoy en día pues en recursos electrónicos, ¿no? En PDF, en ebook, que es otro género, ¿no? Que ahora se pueden leer en el Kindle y así. E incluso en los audiolibros, ¿no? Que estábamos platicando de los audiolibros. Yo los disfruto porque voy en el transporte público y pues ahí viendo un poquito, pero estoy escuchando mi casi radionovela, ¿no? Pero en versión. El tema de los soportes, pensando, por ejemplo, en adultos mayores.
que ya no pueden leer y pueden escuchar el audiolibro. Entonces me parece que esta diversidad de soportes nos van dando ideas de cómo acercar diferentes formas a la lectura. Y aquí, ¿cómo podríamos establecer las situaciones en donde podemos hacer las lecturas, Beatriz? Mira, pues depende de cada circunstancia, porque efectivamente, fíjate, la verdad es que esto que yo he aprendido mucho con Ricardo en este proceso, y justo, entonces el soporte sería como la materia prima, ¿no? Pero entonces como el humano tiene esta capacidad de tomar estos recursos y adaptarlos a sus circunstancias y poder hacer uso, ¿no? Antes a lo mejor decíamos, es que si no tengo el libro ya no tengo. Creo que también depende de cada uno de nosotros, sobre todo de la voluntad de querer entrar en esta interacción y un compromiso, ¿no? Y buscar a lo mejor elementos que nos faciliten esta interacción. La verdad es que a mí ya llevo como 4 libros y es genial, ¿no? Pues es genial porque efectivamente a veces uno desea tener ese espacio, pero no lo encuentras. Pero hay tiempos muertos que vienen perfectos como para poder estar interactuando y estar conociendo con estos diferentes soportes, ¿no? Entonces el ambiente, creo que lectura, justo lo veíamos en los clubes de lectura también, Ricardo, la lectura en voz alta, ¿no? La lectura en grupo, que eso nos encantó hacerlo, porque vas leyendo un mismo texto y le vas dando espacio a cada uno para que lo lea y todos lo vamos escuchando, ¿no? La posibilidad de leer en el trabajo, ¿no? A buscar libros, a buscar información que te ayude dentro del ámbito laboral. Y bueno, en la escuela, los temas que te apasionan cuando el maestro te pone una pregunta, ¿no? Y vas y buscas. Y bueno, en estas diferentes formas, solitario, ¿no? Y se puede leer en grupos y los clubes de lectura son una forma. Hace 4 años. Hace 4 años con el Club de Lectura entre Ríos y Letras. Sí. Y fue bien bonito. Todavía de pronto nos vamos a volver a juntar. Sí. Como una experiencia es una experiencia colectiva de emoción y de prestar atención a una historia que está fuera del grupo. Entonces, como Esther, ¿te acuerdas cómo nos comenta siempre hasta la fecha? Leí esto y opino esto y esto ahí en el chat. Sí. Grupalmente es hermoso. Libro club es otra opción. No hay una sesión. Y es compartir toda esa emocionalidad muy compleja. En esta experiencia encontramos entonces que hay géneros, hay soportes y hay diversidad de formas para poder leer. Vamos a pasar, antes de dar paso a la siguiente pregunta, vamos a leer las respuestas a la imagen y a qué libro corresponde, ¿no? Aquí se presentó una imagen y la primera respuesta de 38 respuestas encontramos que es Interés, Diario de Ana Frank. Diario de Ana Frank y me produce nostalgia, ¿no? ¿Cuántas emociones están presentes? Fortaleza y tristeza es el Diario de Ana Frank, muy bien identificado, ¿no? Lo reconocen plenamente. Nostalgia, otra emoción ahí presente de Ana Frank. La actitud positiva de generar algo, sin duda, ¿no? Tristeza, porque es del Diario de Ana Frank. Diversas emociones con el mismo texto. Nostalgia está presente nuevamente. Ana Frank. Y vamos con la última respuesta. En este sentido, entonces, vemos que hay diversidad de... ¿Cuál es la relación entre las emociones y la lectura, Beatriz? Tú dices. Exacto, miren, el Diario de Ana Frank, como vimos, cada quien conecta. Muy evidente esta relación entre lo que es la emoción y lo que es la lectura, ¿no? Esta importancia que tienen, porque, bueno, recordemos que las emociones es esta expresión que tenemos, producto de una respuesta natural en el humano, pero además también tiene que ver con una forma de cómo nosotros estamos percibiendo ciertas situaciones. Un lenguaje interno, un código que nos dice y le dice al otro qué es lo que está pasando, ¿no? Y nos permite incluso conocernos. Es importante recordar que las emociones son muy variadas, hay de todo tipo, y cada una de ellas tiene una función, ¿no? Las emociones no son buenas ni malas, sí tienen una función, y si nosotros logramos conectar con ese código, podemos seguramente... Un ejemplo de esto es cómo nosotros de repente podemos haber tenido en un principio una experiencia X con una araña, ¿no? Y esa experiencia aunque haya sido a muy temprana edad, y nos ha generado cierto miedo, cierto temor, ¿no?
¿no? Entonces, cómo de repente nuestro cerebro, a partir de esa experiencia y con esta emoción, hace un pegamento que advierte de que ahí hay un peligro. Y en un futuro, aunque ya estemos más grandes, seguimos conectando con esa primera emoción y nos sigue dando una reacción y tenemos a lo mejor, alguien puede desarrollar hasta aracnofobia, que adhiere este recuerdo, este aprendizaje para un futuro, para que en el futuro, cuando necesitemos saber cómo reaccionar, tengamos ahí este recurso y podamos saber cómo hacerlo. Mismo, entonces, cuando estamos nosotros leyendo, estamos también conectando y estamos pegando estas emociones, ¿no? Y yo diría que desde el inicio, por ejemplo, estamos haciendo una interacción con este autor que nos está queriendo transmitir algo, nos está queriendo compartir algo, y ahí, a través de este recurso primario, estamos estableciendo un diálogo entre él, el autor, y nosotros, y empezamos a cuestionar, a debatir, podemos coincidir o no, o nos puede llevar a su lugar a nivel emocional, o nosotros decir, no, esto no lo entiendo. Y en este camino, en este baile que se va dando durante el tiempo que vamos leyendo, vamos nosotros transformándonos. Vamos cambiando, pero es también gracias a esta parte emocional que nos va conectando con el libro y que nos va a dar, despierta alguna emoción, hace tan interesante esto, ¿no? Porque si conectas y tú dices, ok, ¿no? Sé quién es, recuerdo, y hay quien lo vio con nostalgia, pero hay quien se sintió como con fortaleza, ¿no? Pues sí, claro, son emociones y todas son válidas, no hay respuesta correcta o incorrecta. El punto es que de esta respuesta del Mentimeter con respecto al diario de Ana Frank. ¿Cuál es tu opinión? Decía por ahí triste, decía también por ahí paz. Entonces, qué contraste. Porque sí se pueden sentir las dos. Es la situación de una joven, 20 tenía, sí, así es, que vivió casi hacinada, encerrada en un espacio muy pequeño con otras personas, familiares y no, y que finalmente acaba pues en tragedia, pero también pues acaba compartiendo una experiencia única y muy humana, porque ve la sensibilidad de una niña de esa edad y en esa circunstancia, y nos lo comparte, es su diario, y nos lo comparte así, pues puede ser hasta desgarrador, más porque sabemos cuál es el final. Claro, pues qué interesante con respecto a las respuestas, ¿no? ¿Qué emociones son las que... A mí me da justo mucha sensación de fortaleza, de seguridad, de lucha. Ella nos muestra mucho esta lucha. Es una adolescente que está en esta condición en un escondite y va narrando día a día. Y entonces es bien interesante cómo vas viendo cómo las palabras se van transformando y te va hablando de cómo esta joven está cambiando su forma de ver la vida, ¿no? Y a mí lo que me parece increíble y maravilloso, y por eso a lo mejor es la emoción con la que conecto, es que ella había pensado a su padre, Víctor Frank, él decide que esa es la forma de honrar a su hija. Y entonces publica, ¿no? Entonces no se pierden sus palabras, ¿no? Y quedan ahí para el resto de la humanidad. Fíjense, yo les invito en el Museo de la Tolerancia, está la presentación del lugar en el que estuvo, junto con su familia y con los amigos y todo aquí. Vayan a verla, está muy linda. Y nuevamente, ¿no? Conecta uno con estas palabras que ella nos hizo favor de compartir y que nos dejan una gran enseñanza. Eso es lo que a mí me genera. Sí, qué interesante. También personas que han ido al Museo de Tolerancia y dicen es intolerante, como que no soportan mucho la experiencia, porque justamente el contexto del libro, ¿no? La guerra, ¿no? Lo que tú decías, todas estas emociones que vive una niña encerrada en un mini lugar, en un espacio tan pequeño. Pero aquí una de las emociones más importantes con las que conectaron fue con la nostalgia. Entonces me parece que es interesante. ¿Has tenido, Beatriz, alguna vez la suerte de encontrar el libro adecuado en el momento adecuado? Muchas veces. A veces, no sé, le llamamos casualidad, ¿no? Pero te llega ese libro justo en el momento, pero parece, ¿no? Ahora, también hay un proceso que, esa es la casualidad,
que de repente te llega aquel libro que necesitabas. Por ejemplo, yo me acuerdo en un momento muy difícil de mi vida personal, me llegó El Caballero de la Armadura, muy interesante, pero que de repente me hizo reflexionar en todas las cosas que yo tenía que quitarme y que desoxidarme, ¿no? Entonces, sí me ha pasado. Qué bonitas historias. A ti, Ricardo, ¿algún libro que te comentó justo en la situación precisa? Muchas veces me ha pasado que abro perfecto, ¿no? Lo comienzo a leer y digo, espérate. Me pasa con la Biblia, me gusta consultar la Biblia, de pronto tiene muchas historias, además de, propuestas de éticas o religiosas, tiene muchas historias y aprendes. Encuentro en la librería ese libro que ya se me había olvidado, que quería buscar y además es apropiado para la ocasión. Claro. Sí, por supuesto. Claro, hay dos ejes que me parece sumamente interesante entre el hábito de la lectura, ¿no? Por ejemplo, cómo beneficia al desarrollo personal. Ahorita que estaban platicando ustedes de los libros que les han tocado, hay un pasaje que dice, yo no quiero saltar porque no sé qué me voy a encontrar. Y cuando logra saltar era un espacio, no pasó nada, ¿no? Y él pensaba que era un abismo, ¿no? Y la otra parte, estoy leyendo a Cortázar, justamente un cuento que me parece sumamente interesante, que se llama La casa habitada, es central. Y cómo llega, cómo vas leyendo, y la lectura justamente llega en el momento para darte claridad o para darte la sensación de que estás en la misma tónica, de que estás viviendo eso y a lo mejor encuentras caminos, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tiene? Nos abre la mente, nos permite ver las cosas desde otro. Nos hace replantearnos y redescubrirnos. Y a partir del otro poder empezar a generar unas nuevas perspectivas, unas nuevas hipótesis. También nos enseña nuevas habilidades que en determinadas situaciones. Otra parte que también nos ayuda mucho es a mejorar la tolerancia, la flexibilidad ante las cosas. A lo mejor pensamos siempre de una línea y de repente podemos ver otros caminos a partir de los libros. Nos enseña a solucionar problemas, el conocimiento y a lo mejor hasta el propio lenguaje, ¿no? Cómo comunicarnos de una manera más adecuada y manejar de una manera más óptima nuestras emociones, ¿no? Entonces, un libro te puede enseñar, en algún momento en estas series comentaban, no hay un mal libro, ¿no? Porque hasta el más malo algo te enseña, ¿no? A lo mejor te enseña a escribir, pero te enseña algo, conectas con algo y puedes obtener algo de ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Betty, es maravilloso esto que estás planteando. Y bueno, para complementar esta explicación, pues les invito a escuchar a Karen Furlong con el fragmento del texto Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa. Adelante, Karen, muchas gracias. Pies. Tenía la semana distribuida en órganos y miembros. Lunes, manos, miércoles, orejas, jueves, nariz, viernes, cabellos, sábado, ojos y domingo, piel. Era el elemento variable del nocturno ritual, lo que le confería un aire cambiante y reformista. Permitía cumplir más obsequiosamente con su aseo y preservación. Y asimismo, conocerla y quererla más. Tenía la piedra pómez preparada. Comenzó por el izquierdo. Allí, en el borde del talón, de una forma adventicia, callosa, que a la yema de los dedos hacía el efecto de una pared sin enlucir. Pasando y repasando sobre ella la piedra pómez, la fue reduciendo hasta desaparecerla. Con alegría sintió de nuevo que aquel borde había recobrado el pulimento y la tesura del color. Previsoriamente cepilló con la piedra pómez las dos plantas y los empeines, y hasta los 10 dedos de los pies. Después, con la tijera y la lima ya preparadas, se dispuso a cortarse las uñas y a limarlas. Placer gratísimo. Allí, el peligro que se trataba de su paciente observación y de su imaginación práctica. Cortar la uña en forma de media luna, dejando a los extremos 2 cuernecillos intactos que gracias a su forma sobresaldrían de la carne sin incrustarse, nunca en ella. Cuando terminó de recortar
hasta dejarlas indemnes de esas presencias misteriosas, blanquecinas, cristalizadas, en aquellos repliegues pedestres a causa de los roces, la falta de ventilación y el sudor. Terminada su tarea, contempló y palpó sus pies con afecto de Mario Vargas Llosa. Muchas gracias, Karen. ¿Por qué eligieron este fragmento? Me parece sumamente interesante. ¿Quién quiere iniciar? Lo digo yo muy breve. Muy porque, bien, muy porque bien, él es Beatriz. quien lo va a decir. Realmente, ¿Sí? la verdad es que estamos compartiendo y a mí se me ocurrió, pudiera... Adelante, Tú Ricardo. dijiste algo de Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa falleció hace que unas 2, 3 semanas. Hace poco, muy poco. Exacto. Y pues sí, yo me acordé de algo que tenía que ver con una escena muy íntima, muy refrescante, ¿a poco no? ¿A poco no? Es un fragmento de Elogio de la madrastra. Me baño, no creo ser tan obsesivo, pero... Y yo me lo imaginaba, la primera vez que lo leí me lo imaginaba en su tina, ¿no? Casi sentado. Y ahora pues no tanto, también uno imagina diferentes cosas. Pero está el color blanco, el color de la piel, el cuerpo presente y cierta frescura de estar uno limpiándose en la higiene. Evoca mucho. Genial, Beatriz. ¿Tú qué fíjate, opinas? A mí me encantó cuando me hizo favor de compartirlo. Me encanta porque es algo muy cotidiano, Sí. ¿no? Pero narrado de una forma tan especial que obviamente sí o sí conectas, porque has tenido esa experiencia, ¿no? Y entonces llegas y emoción de algo que es cotidiano, que vivimos, pero que lo hace diferente. Solo como lo escribe, ¿no? La magia de la pluma, ¿no? La magia de la pluma que te lleva de la mano paso a paso, ¿no? A cómo haces el aseo. Pero además es sumamente interesante porque yo cuando estaba escuchando la lectura y cómo se corta la uña, ¿no? ¿Qué relación tiene con el título del libro, Elogio de la madrastra? Híjole, ahora sí que ¿No hay hace tiempo que relación? lo leí. No, sí es algún tipo de... no sé, habría que leerlo. Es algún tipo de rituales, por que manera que leerlo. Bueno, les Son como recomendamos. 8 capítulos Ok. y este es un fragmento que compone casi uno de esos capítulos. Son capítulos cortitos. Acabamos Genial. de escuchar uno casi completo. Pues dejamos la tarea para el público y para Exacto. nosotras y nosotros leerlo para darles sobre la relación entre las emociones y la lectura. Betty, ¿por qué hablar de habilidades para la vida y qué son? Las habilidades para la vida son estas, valga repetir, la habilidades psicosociales que como humanos vamos desarrollando y que estas habilidades ha visto la OMS que es muy importante estarlas trabajando y sobre todo ahorita en las infancias y en los adolescentes, las adolescentes, enseñarles el uso de estas habilidades para que tengan mayores recursos de afrontamiento y de manejo en todas las complicadas de la vida. Son varias las habilidades para la vida. Una son las que son de tipo emocional y que esas están relacionadas con la gestión de emociones, como una parte muy importante en la relación entre nosotros como humanos, ¿no? Luego también tenemos las habilidades que son sociales y que tienen que ver con la parte comunitaria, cómo nos relacionamos, cómo nosotros podemos comunicarnos de una manera asertiva y cómo logramos que se presentan en las interacciones cotidianas. Finalmente tenemos las habilidades cognitivas, las cuales tienen que ver con formas en las que solucionamos los problemas, en las que la aceptación y también este pensamiento crítico o también un poco más abierto, más fantasioso, que es tan importante en el humano para poder desarrollarnos. Y un ejemplo de esto es justamente lo que vemos hacia la imaginación, nos hace ver alternativas que si nos vamos por el estricto, la rigidez y lo que debe ser, nos limitamos, pero cuando jugamos un poco con la imaginación y nos abrimos, pues se abre un amplio
mundo de opciones, ¿no? Entonces, Claro. esas habilidades tienen en el día a día, pero sobre todo las desarrollamos en la convivencia comunitaria. Qué interesante la relación entre habilidades de la vida, ¿no? Para la vida, y el tema de las emociones y la lectura. Me parece que están vinculadas porque las emociones, si bien hay emociones básicas, digamos que son solo 4 emociones que todos tenemos, hay habilidades o emociones. La emoción del trabajo colectivo, la emoción de el sumar a otros, la emoción de participar, de formar parte de algo. Entonces me parece que está relacionada las habilidades para la vida y la relación con las emociones y la lectura. En esta lógica, ¿no? del tema, me parece que aquí ya se van dejando algunos elementos que pudieran ayudar a los maestros, estudiantes, trabajadores de diferentes áreas, que pudieran estar relacionando la lectura con las emociones de los niños, de los jóvenes, ¿no? De los adultos. Me parece muy, muy importante. Y bueno, antes de continuar, veamos también las respuestas de la segunda pregunta, justamente de Mentimeter. ¿Cuál fue la pregunta? Pregunta, ¿qué influencia tiene la lectura en el fortalecimiento de las respuestas que hemos recibido en este momento? Leer es parte del desarrollo de las habilidades comunicativas esenciales para la vida. La siguiente respuesta, enorme. A través de las letras se puede expresar tanto y a su vez entender lo que nos pasa identificándonos con otros. La siguiente respuesta, a través de la lectura vamos generando un compendio de conocimientos necesarios para relacionarnos y ser eficientes en la sociedad. Tiene un impacto, ¿no? Colectivo también, tiene un impacto social, muchas, ya que fortalece varios aspectos como ortografía, conocimiento. Y es falta de vocabulario porque tal vez no se ha tenido una suficiente lectura, eso es interesante. Y también otra respuesta da pauta a la apertura en la imaginación, creatividad y lenguaje oral. ¿Cómo sentir y darle nombre a nuestros sentimientos? Responde a estas lógicas de las habilidades para la vida y la promoción de la lectura. ¿Cómo se vincula esta respuesta a lo que ustedes plantean? Y bueno, vamos con Ricardo. Marcarlas justo en el contexto de esto que expresó muy bien. Podemos regresar a la anterior porque me encantó, Beatriz, me encantó, Betty, estas flechitas que pones. Me parece muy, muy bonito entenderlo así. Primero pones a las habilidades emocionales, que son las más instintivas, ¿no? Luego le dicen el cerebro reptiliano. Sociales estamos, incluso en el útero también, ¿no? Estamos ahí recluidos y son emociones, habilidades ahí. Después, en segundo lugar, las habilidades sociales, ¿no? Tanto en el ser humano, en su crecimiento, cuando comienza a ser un niño, como en la evolución de las figuras sociales, que por cierto es tu tema favorito, la perspectiva social, ¿no? Así es. Y de ahí comenzamos esa oportunidad para brincar a las habilidades cognitivas. Entonces, aquí hay una serie de 3 diapositivas. Comenzamos emocionales, que sería la siguiente. Me parece que tienes un recuadro ahí que dice habilidades emocionales. Y aquí puse cuál es la relación a la izquierda de una de estas habilidades emocionales. La Organización Mundial de la Salud trata de sintetizar todo haciéndolo muy sencillo, ¿no? Siempre la realidad para poder tener discusiones básicas, una estructura, digamos, universal. Emocionales, empatía, manejo de emociones y de sentimientos, está esa palabrita, y manejo de tensiones y estrés. Y a la derecha estaría, ok, ¿cómo lo podemos relacionar con la lectura? Con y entre personajes. Los personajes. Manejo de emociones y sentimientos en un personaje y entre los personajes. Manejo de tensiones y estrés en los personajes. Qué interesante. ¿No? Y
ejemplo nuevamente de Ana Frank. Con esto que acaba de decir también Ricardo, fíjense, en este libro justo conectamos, podemos empatizar con ella, con lo que pasa. Nostalgia, pero también ella nos muestra cómo va manejando esas emociones y nosotros podemos ir siguiéndola y a partir de cómo se ve obligada a manejar las emociones vamos también entendiendo una forma diferente, porque ella encuentra en el escribir una forma de expresar y de sacar estas emociones. Y luego está la gestión del estrés, ¿no? Cuando ella misma narra, ¿no? Que están ahí, que ya se oye, ¿no? Y nos está narrando y nos lleva, y también vemos cómo lo gestiona y cómo, oigan, o cuando le da el primer beso, recibe el primer beso de este hombre. Con los personajes. ¿Hay otra diapositiva después de esta? Habilidades sociales. Ok. O sea, nos atrapan las emociones. Nos involucramos con los personajes y las situaciones emocionalmente. Ya estamos ahí, metidos. Identificamos con nuestra propia vida, con lo que hemos vivido, con lo que viviremos después. Recordaremos esa lectura. Y de ahí, como dice Betty, me encantó, habilidades sociales. Pues es, ok, ya estaba sugerido ahí, es todo lo que hay entre los personajes, relaciones interpersonales, comunicación asertiva, y de ahí vámonos a las habilidades, digamos, falta manejo de problemas y conflictos, ¿no? Ana Frank. Claro. Betty, yo quiero volver a leer Ana Frank. Sí, léanlo. Bueno, Aquí yo está. también lo voy a volver a leer. Sí, hay O sea, que yo leerlo. ahorita platicaste unas cosas que yo decía, sí, además, digo, no es cualquier cosa, a ver el tamaño de la letra, cómo está. No. Hay que No, buscarlo sí en es- audiolibros. En También se audiolibro, puede ¿no? buscar en No, audiolibro. léanlo, está. Ahí Habilidades regresamos, ¿no? cognitivas. Perfecto. De ahí ya, pues es más complejo pensar después de lo social, ok, ahora lo cognitivo para poder lidiar con lo social. Claro. Y desde las emociones. Autoconocimiento. Todo esto que venimos platicando es autoconocimiento que nos nutre desde la lectura de otras experiencias, de otros horizontes. Toma pensamiento creativo, ¿no? Claro. Que Betty nos estaba platicando también. Imaginación, Claro. Y fantasía. pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico. donde Fundamental. también aquí Norma, la doctorante. Sumamente interesante porque si tú vas adentrándote en esta lectura, en estos personajes, vas vinculándote desde el ámbito social, llegas a un pensamiento crítico desde esa realidad que vives y que se transforma, ¿no? Y que se transforma en nostalgia, se transforma en acompañamiento, se transforma en sentirte parte, ¿no? De ese personaje y esa historia. Me parece muy interesante estas propuestas, Ricardo, que nos hace sobre cómo analizar las obras, cómo adentrarte en los personajes y cómo vincularte desde estas diferentes perspectivas. Y Betty, pues maravilloso, también trazar lo que decías, ¿no, Ricardo? Trazar desde ese ámbito sensorial básico, el social y después trasladarlo, ¿no? A una visión también más crítica. Pues muchísimas gracias por sus comentarios, han sido realmente muy aleccionadores y muy reveladores. Y ahora, justamente retomando el tema, retomemos a Karen Furlong con el fragmento del texto Los locos somos otro cosmos, de Óscar de la Borbolla. Adelante, Karen, gracias. Otto colocó los shocks. Rodolfo mostró los ojos con horror. 2 globos rojos, torvos, con poco fósforo, como bolsos fofos. Combó los hombros y sollozó. No, doctor, no, loco, no. Sor Socorro lo frotó con yodo. Pon flojos los codos, rogó, ponlos como yo. Sor Flor tomó los mohosos polos color corcho o croso, con gozo comprobó los shocks, con los focos, los tronó, brotó polvo con ozono. Rodolfo oró, lloró con dolor. No, doctor Otto, shocks no. Sor Socorro lo coronó como robot con hosco gorro con plomos. Los shocks no son modos, sopló ronco Rodolfo. Los locos no somos pollos. Los shocks son como hornos, son potros con motor, sonoros como coros o como cornos. No, doctor Otto, los shocks no son forzosos, son solo poco costosos, son lo cómodo, lo no moroso, lo pronto. Doctor,
Los locos solo somos otro cosmos, con otros otoños, con otro sol. No somos lo morboso, solo somos lo otro, lo no ortodoxo. Otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos, como formó los olmos, o los osos, o los chopos, o los hongos. Todos somos colonos, solo colonos. Nosotros somos los locos, otros son loros, otros topos, o zoólogos, o como vosotros, ontólogos. Otto, sordo como todo ortodoxo, no lo oyó. Rondó los pomos, tomó 2 con cloroformo, como molotovs los botó. Otto los forró con tosco cordón, los sofocó. Rodolfo solo roncó. Otto, pospon los shocks, rogó Sor Socorro. No, no los pospongo. Loco o no, yo lo jorobo. No soporto los rollos. Pronto, ponlo con gorro. ¿Cómo, doctor? ¿Notó Sor Flor 8 volts? No, no solo 8, todos los volts. Yo no solo drogo, yo domo. Lo domo o lo corrompo como bonzo. Oh no, doctor Otto, como bonzo no. Acaban de escuchar el fragmento del texto Los locos somos otro cosmos, de Óscar de la Borbolla. Muchas gracias, Karen. Les invitamos a participar con sus dudas y comentarios en el chat de esta transmisión para compartirlos con los especialistas. Antes de continuar, les invitamos a responder esta pregunta que está apareciendo en sus pantallas a través de nuestras redes sociales. ¿El contenido de este seminario te ha parecido, inciso A, útil para mi práctica docente y vida diaria? Inciso B, poco útil. La información es importante pero no necesaria. Inciso C, nada útil. Por favor, participen. Saber su opinión es importante para mejorar este servicio educativo. No olviden que pueden solicitar una constancia de participación de este seminario. Entren al enlace que aparece en el chat de comentarios. Si aún no tienen cuenta, regístrense con su perfil y proporcionen sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de público en general para completar este proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, podrán descargar su constancia inmediatamente. Es importante mencionarles que solo cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtenerla. Revisen que sus datos estén correctamente escritos. Volvemos con ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué eligieron esta lectura, Ricardo, Betty? ¿Quién quiere iniciar? Él fue el culpable, yo no. ¿Él fue el culpable? Muy bien. Buena elección. Ricardo, adelante. Muy buena elección. ¿Qué tal? Me inspiraste, Betty. Muy buena Dije, elección. a ver, Entonces. Qué bonito. Adelante. aquella lectura, te conté una historia de cómo conocí a estos señores, ¿no? Óscar de la Borbolla tiene un libro que es, creo, Las 5 vocales. Y no. A ver, yo lo que te puedo decir, me voy a tener que, es poquito porque a mí me emociona mucho. Es el tema de la creatividad, ¿no? De hacerlo todo con una sola vocal. Y habla de los locos, somos solo otro cosmos. Sí. Otro horóscopo nos tocó. Wow. Sí. Y al final, yo lo jorobo, todos los volts. Es una crítica también a nuestra sociedad, a la salud mental. Salud mental, directamente. Me parece que es una invitación a reflexionar, ¿no? ¿A quiénes llamamos locos? ¿Quiénes somos los diferentes? ¿No? ¿De dónde surge esta expresión? ¿Por qué pensarlo así, no? Qué bonita lectura. Adelante, Betty, por favor. Y que justamente cuando leemos, cuando nos documentamos, quitamos estos estigmas, quitamos estas vendas, digo, con buenas lecturas, quitamos estas vendas y podemos desarrollar la empatía y podemos entender que todos somos humanos y que todos estamos aquí, cada quien jugando con nuestros propios recursos, pero eso no nos quita o nos pone, somos iguales al final.
Y ha sido una lucha férrea la que se ha hecho en los últimos años en salud mental, justo para quitar este estigma y para poder como sociedad ser una sociedad incluyente, una sociedad participativa en donde todos podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Pero es justo la lectura lo que puede ayudar a cambiar mucho estas mentalidades. Qué bonita lectura. Y también yo recordaba a Foucault con las Inquisiciones, ¿no? Y la Inquisición de la psicología y la psiquiatría. Me parece que esto es evidente de no sabemos mucho de los demás si no logramos escucharlos, si no logramos relacionarnos humanamente con el otro, sin pensar quién es mejor y quién es peor, ¿no? Todos tenemos una vida distinta, pero en esa vida también tenemos historia y también tenemos riqueza. Y también tenemos humanidad. Claro. ¿Cuál es la frase que recuperaste, Ricardo, del texto? No soy loco. Los locos somos otro cosmos. Otro cosmos. me encanta eso. Los locos solo somos otro cosmos. Solo Otro horóscopo nos tocó. Qué bonito. Me encanta. Hay que dejar eso como para reflexionar más. Sí. ¿Quién está Muchísimas loco y quién gracias. no? ¿Quién dice eso? ¿No? ¿Quién sabe? Bueno, pues vamos a, antes de comenzar esta última parte de nuestro seminario, ¿les parece que invitamos a responder en el chat de comentarios, ¿no? ¿Cuál es el género de lecturas que más les han emocionado? Y pues los estaremos leyendo en lo que recibimos sus respuestas. Pues Betty y Ricardo, ¿cuál es el género de lectura que más les emociona? Pues yo confieso que a mí me gusta el chisme oficial, me encanta el chisme oficial, me encanta la novela histórica, me encanta morbosear entre los personajes de la vida real y descubrir que eran más que bastante humanos, pues, ¿no? Bajarlos de ese pedestal y poder ver a un Morelos hombre que tiene un hijo, ¿no? Y que lo tiene que ocultar, y de repente a este Hidalgo que es fiestero y que es muy bravucón también y le gusta mucho la onda bohemia, por ejemplo. Me encanta sentir a estos personajes tan importantes de la historia de México y del mundo, que son como todos nosotros, hablando de los horóscopos, ¿no? Les tocó tal vez diferente horóscopo, pero son humanos y construyeron e hicieron, y eso podemos hacerlo nosotros. Entonces, me permite viajar a través del tiempo y además ver que hay historias que no importa la época, sigue aplicando para hoy, ¿no? Para la actualidad. O sea, a mí, la verdad, es el chisme oficial, me encanta, la novela histórica, soy fan. Gracias, Betty, por compartirlo. Ricardo, ¿cuál es el género que más te gusta? La poesía cuando la entiendo. Porque además luego hay poesía quizás con la que no encajo tanto. Me cuesta mucho trabajo encontrar poesía que me guste y que la entienda. Quizás es cosa de entenderle. Y no sé, al rato, no sé. Este libro es uno de mis poetas favoritos, Luigi Amara. Este es El cazador de grietas. Creo que ese fue su primer libro. Y es de la Ciudad de México, tiene más o menos mi edad. Está barbón. Joven. Jovenazo. Muy joven. Y le entiendo, yo creo que porque pues ha vivido cosas parecidas a mí, le encanta como sentarse y nada más contemplar. Y te lo receta perfecto. ¿No? Me gustan muchos géneros, pero yo creo que cuando le encuentro el sentido poético, incluso quizás a otro tipo de lectura, pues cuando digo, esa experiencia estética pura. Ok. Ese gran placer, ¿no? De haber leído un libro y de sentirte satisfecho o satisfecha después de conocer la historia, ¿no? Para mí sería la novela y el cuento. Me encantan. Un autor que me encanta porque me hace reír mucho es Ibargüengoitia, ¿no? Me encanta. Tiene un estilo dicharachero, poco ortodoxo, pero además te hace reír muchísimo. Entonces, eso, que te haga reír, que te haga conocer nuevas historias, ¿no? Y que te lleve a contarte esas historias también. Qué bonita relación, ¿no? Entre el placer, ¿no? Entre la experiencia estética
¿no? Y la experiencia de lo que me gusta disfrutar. Qué bonito. Bueno, pues vamos a continuar. Continuamos. ¿Cómo nos desarrolla emocionalmente la lectura de ficción, incluyendo la novela histórica? ¿Cómo nos desarrolla, Ricardo? Pues ahí sí, la experta es Beatriz. A mí me encanta también, ¿eh? Y las series, películas históricas. Adelante, Beatriz. Es que te transporta, te permite ver situaciones del pasado. Por ejemplo, hablando de eso, yo también les recomiendo mucho este libro. Ganó un premio, ahora que fue el bicentenario de la independencia. Habla de Leona Vicario cuando ella muere. Y cuando ella muere, Santa Anna manda a hacer unas audiencias para definir pues si ella merece un entierro solemne, ¿no? Por ser una heroína de la independencia, o pues bueno, qué pena y todo, pero sin más, ¿no? Y si merece el nombre de Madre de la Patria, ¿sale? Recordemos que Leona Vicario es la Madre de la Patria. Casi hablamos del padre, pero no hablamos de la madre. Y la madre sí. es Leona Vicario. Esto es un hecho real. Entonces, este maravilloso autor, Carlos Pascual, logra recopilar evidencia real y hace esta novela que de verdad te ríes 20,000 veces y hace algo que casi nunca logramos detectar. Vemos la historia de México como por fragmentos y lo que hace Carlos Pascual es conectar independencia con la época de Santa Anna, luego con la época de la Reforma y luego incluso puede llevarnos hasta personajes que llevan hasta la Revolución, ¿no? Entonces va conectando estos personajes, obviamente ellos en cada etapa de su vida, y cómo se van relacionando en esta novela y cómo ellos van dando su voto a favor o en contra para este evento, ¿no? Y al final se llega a la conclusión de que sí, efectivamente ella va a ser la madre de la patria, pero después de que nos han hecho un viaje por todos estos años de la independencia y post-independencia y ya antes de entrar a la Reforma. O sea, recuerden, todavía está Santa Anna, ya perdimos parte de nuestro territorio de Texas y todo, y ahí todavía está Santa Anna, pero ya se oye Benito Juárez, también Benito Juárez vota, está por allá, se menciona a Díaz, ¿no? O sea, personajes que vienen ya después, pero que ahí empiezan a hacer luz. Qué bonito. Se los recomiendo porque a mí me enamora. Qué, ¿no? qué bien, qué buena forma de invitarnos, Betty, a leer, ¿no? Esta novela Es puro histórica, chisme, pero que además nos va narrando la historia de nuestro país y la historia de dónde venimos, ¿no? Y basado en hechos reales, eso es lo padre, ¿no? O sea, puedes, exactamente. ¿no? Digo, no los diálogos son al texto, pero sí, ¿no? Bueno, y gracias por tus diapositivas porque nos estás ayudando a ir reconociendo textos, ¿no? Que van sumando a esta expresión que tú nos narras. Y bueno, vamos a continuar también con las diferentes diapositivas. Ricardo, no sé qué opinas acerca de esto. Sí, qué importante es para la identidad saber de historia, ¿no? Para saber quiénes somos. Y qué impacta el sentido de pertenencia y incluso el sentido de territorialidad. Es hermoso entender de dónde venimos y qué son, por ejemplo, las instituciones, todo lo social, lo colectivo, entenderlo desde la historia, Claro. ahí donde estamos insertados como personas. Y quiero apuntar algo. A veces el morbo, como emoción el morbo, pues también pega muy bien, ¿no? ¿Cuántas veces no hay un choque? Y estamos parados porque la gente va pasando viendo qué pasó. Y nada más fueron 2 carros que no o sea, pero el morbo de enterarnos. Entonces, ese tipo de novelas mueve mucho el morbo. El Y morbo invita, ¿no? El morbo invita. Pero fíjate, qué interesante, ya están contestando al público. Buenísimo, sí, ya está morbo. contestando el público en el chat. Entonces quisiera comentarles lo que están comentando ellos. Y dice Lau Juárez, comenta, me gusta el suspenso, el policíaco y de problemática social. ¿No? Angie comenta, me gustan más las novelas históricas. Laura Delgado comenta, novela romántica. Josué comenta, me gusta de ficción y de detectives. Vean cuánta diversidad, ¿no? De gustos. Viridiana comenta, me gustan los libros de suspenso. ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está?
José Juan Ortega comenta novela romántica y de aventura. Bueno, eso que están comentando, justamente lo que comentas de ti, invita a pensar, ¿no? ¿Cuáles son aquellos géneros, aquella novela que está planteando diferentes formas de pensar, ¿no? Diferentes gustos. Claro. Qué interesante. Ahorita que mencionó Sí, la de adelante. suspenso, lean El psicoanalista. Hay libros que a mí a veces me da miedo agarrar un buen libro porque ya no lo quiero soltar y me quedo allí y quiero buscar y yo llego como adicta y a buscar, quiero saber. Y El psicoanalista es un libro que en lo personal me atrapó, yo no lo podía dejar y es leer y leer y leer y leer hasta con un final que queda uno sorprendido. Léanlo, vale la pena, tiene mucho de morbo, tiene mucho de suspenso, tiene mucho de romper este paradigma de lo tradicional y de repente te mueve a un mundo muy, muy extraño, muy valioso. Me gustó Ricardo, mucho. platícanos de la ficción. A ver, ese es tu fuerte. Sí. Leí esta novela, leí El psicoanalista, se llama. Me la Muy bien, recomendaste sí. Justamente. y ahí voy. Y lo decía, bueno, me atrapó, me la leí en las vacaciones de Navidad. Y el final es sorprendente. Sí, no me lo esperaba y se ganó varios puntos con ese final el autor. ¿Cómo se llama el autor? ¿Nos acordamos? Ay, perdón, no soy buena para los nombres. Que nos ayuden y que nos pongan ellos el nombre. A ver, 1, 2, 3, porque lo pongan. Katzenbach, algo así, ¿no? Tiene un nombre complicado. Y novela, ya estuvimos mencionando Ficción. algunas novelas. Ficción. Sí, es el tema. Bueno, como no, ¿qué es este libro que se está mostrando ahorita? Ajá. Han Kang, La vegetariana. Ganó recientemente el premio Nobel, ¿no? No la novela, la autora de literatura 2024. Wow. Es la historia, es la autora, es de Corea del Sur. Es una historia sobre una mujer narrada en 3 partes por 3 personajes distintos. Podrían funcionar incluso como cuentitos aparte, son una especie de trilogía, pero es una novela breve y tiene que ver qué género será. Claro, es ficción, pero hay como géneros, ¿no? Lo que se habla propiamente, que si suspenso, que si ciencia ficción. Es un tema de soledad, de crítica social también, pero se ve el cariño que hay en la familia, también la extrañeza. Es un mundo raro, aunque es muy cotidiano también, y hay como un aire ahí también de soledad, no sé, lo refleja bien la portada, ¿no? Es una cuestión así también que tienen presencia ¿Como surrealista? los árboles. No, Roberto Bolaño es más surrealistón. ¿Cuál es la diferencia, Ricardo, para que pudiera quedar también claro para el público? ¿A qué te refieres con ficción? Ficción es ficticio. Por ejemplo, la novela histórica. Ajá. Esa es historia novelada, ¿no? Está basada en la realidad, pero tiene los diálogos, como decía Beatriz, son pues inventados, no quedaron registrados en ninguna parte. Y la ficción pues está sujeta a la libre y total fantasía, imaginación de la autora, del autor, totalmente. Okay. Puede ser que tome seguramente a breva de la realidad, de sus vivencias del autor, y seguramente también quiere decir algo la autora, el autor. Okay. Una historia que quiere compartir porque dice algo. Y la mejor forma de decir ese algo es inventando una historia hecha quizás de historias que nos han pasado, ¿no? Y la novela es la ficción por excelencia. Ok. Betty, ¿qué estrategias estaríamos planteando para poder acercarnos a esta lógica de la lectura? ¿Y qué libros recomendarías para esto? Bien, el libro de El arte de la guerra es un libro que fue escrito en el siglo V a.C., y se usaba como uno de los principales libros, entre otros, para poder pelear y etc. Y a lo largo de la etapa del hombre ha sido muy leído. Actualmente este libro
no nada más, obviamente no nada más sirve para la parte de la guerra, sino se ha trasladado a la parte empresarial, a la parte del desarrollo del potencial humano. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar ciertas habilidades que se plantean aquí en este libro, escrito, insisto, en el siglo V antes de Cristo, y que pero pega perfectamente para nuestra realidad actual, ¿no? Y esto es lo que hablábamos de la parte racional. Es un libro mucho más, diríamos, técnico, más riguroso, pues, pero plantea diferentes formas de manejar los problemas. Igual, las 48 leyes del poder se los súper recomiendo. La verdad es que a veces cuando uno tiene un problema puedes dar círculos sobre la misma respuesta, pero este tipo de libros te abre una perspectiva diferente desde dónde te quieres poner, desde dónde quieres vivir tus situaciones, quedarte en el problema, buscar soluciones, o incluso las interacciones que podemos hacer a partir de ahora sí que hacer de este problema una ventaja y una oportunidad para mejorar, ¿no? Entonces, léanlos. El arte de la guerra es muy pequeña, es muy sencillo, pero yo creo que es para irlo meditando conforme vas leyendo. Cuando estabas planteando las diferentes lecturas, mencionaste los cómics. Platícanos. Sí. ¿Qué significan los cómics? Los cómics en mi vida, en lo particular, ha tenido gran importancia. Puse aquí a Mafalda, pero hay muchos, ¿no? Incluso sí. Aquí teníamos la familia Burrón, por favor, Memín Pingüín, que de repente se distorsionó la idea de este personaje tan valioso, de un chico bastante atrevido, osado, con una capacidad de resiliencia increíble. Y bueno, se distorsionaron las situaciones, pero de verdad, pues los cómics nos pueden dar pequeñas estrategias, pequeñas habilidades. En lo particular, a mí Mafalda es una caricatura con una crítica social fuerte, que incluso en la actualidad aplica, donde nos hace reflexionar desde dónde estamos siendo responsables de lo que pasa en este mundo y cómo podemos nosotros también cambiar y poner nuestro granito de arena. Entonces, son una serie de personajes con personalidades muy específicas, pero que van abriendo este marco de las diversidades sociales y de las complejidades en la sociedad. Claro. Y cómo esta Mafalda, que suele ser extremadamente analista, pues va cuestiona a sus padres, cuestiona a sus amigos, se cuestiona a ella misma sobre qué está pasando con el mundo, ¿no? Es de Quino, está centrada más en la época de los 70s, ¿no? 60, 70s, pero también bastante divertida y aplicable para la actualidad. Vamos viendo otros géneros que me parece sumamente interesante. Ricardo, ¿cuál sería los siguientes dos géneros con respecto a ficción, no ficción, poesía o novela histórica? La poesía es un caso especial. Ok, sí. Porque es ficción o no es ficción. Lo que sí es que es 100% experiencia estética. Puede parecer filosofía también. De pronto hay una profundidad ahí, nada más con decir, con escoger las palabras. Por ahí había leído alguna vez, es ir al origen de cuándo esa palabra fue hecha, al origen incluso de la forma en que se salió la expresión, que quizás era más onomatopeica, ¿no? Como wow, como un perro, ¿no? Muchas palabras tienen ese origen que lo liga a otras palabras y que nos hace entender los conceptos diferentes. Las ideas no son categóricamente una sola idea, ¿no? Y la poesía juega ahí. Les platicaba de este man. A ver, muéstralo para la cámara. Porque Luigi Amara. Por ahí teníamos más diapositivas. No sé, tal vez no da tiempo para... La que sigue, ¿no? Tal vez la siguiente para diapositiva. Verlas, ¿no? Hay más o datos. anteriores. Había una donde íbamos a leer algo, por ejemplo. Ahí están, mira. Ok, esas son autoayuda, ese es un gran tema, ¿no? Estuvimos platicando, Beatriz y yo, es un género muy importante. En la línea de la vida, nunca recomiendo a uno en particular, pero siempre digo, por serendipia,
por sincronicidad, ¿no? Esta persona va a dar con un libro de autoayuda y el que necesita. Entonces, eso no lo digo, pero yo digo, a ver, ¿qué libros de autoayuda conoce? Qué bueno. A menudo me dicen uno o dos, ¿no? Qué buena idea proponerlos, ¿no? Y también que se conozcan. Ya la elección, ¿no?, de las personas justo pasa por sus propios gustos y sus historias, ¿no? De alguna manera ellos definirán. Y bueno, ¿qué hay con los géneros de pretensión de verdad? ¿A qué nos referimos con esto, Betty? Pues la verdad, yo no lo sé. Lo mismo quiero saber, así que le voy a preguntar a Ricardo. Ricardo, que nos ayude a con ver, eso, por la favor. pretensión Vamos de a ver. verdad. Este es un librito, Lecturas Universitarias, Antología, Textos de Lengua y Literatura. Muestra. Estábamos hablando justamente de... Ahí está. Ahí está. Estábamos hablando de lenguaje, ¿no? De cómo las palabras, la poesía, el poema va al fondo del significado, incluso reinterpreta quizás el significado, nos hace pensar en la realidad que no tiene nombre. Y cómo se construyen los lenguajes. Esta es una antología, me parece, de los 70, textos universitarios. Hay quien me ha dicho por ahí que tiene la colección. Todo es no ficción, todo es pretensión de verdad. Todo dice, mira, el lenguaje es así porque esta historia es así y así y así. El lenguaje se hizo así. Ahorita lo que yo les platico del poema, de cómo, por qué me gusta, pues también es una interpretación personal, pero tengo pretensión de verdad, ¿no? Es como los libros Ok. santos, por ejemplo, la Biblia, que es una pretensión de verdad que tiene su propio, cada palabra tiene su propia razón. ¿A eso te refieres? ¿Sería algo así? Aunque la Biblia es muchos libros y muchos son Sí, 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 historias que no necesariamente son pretensión de verdad, habría que ver. Son quizás historias más bien con una pretensión de moralejas. Claramente hay, no sé, los evangelios son la historia de Jesús y eso sí es pretensión de verdad. Y hay el Cantar de los Cantares, por ejemplo, que ya son como poesía, son mera experiencia estética, ¿no? Una historia, un cuento que es ficción, no tiene pretensión de verdad. El objetivo es hacernos disfrutar. Yo creo que nos estás llevando de la mano, Ricardo, por diferentes estilos de lectura y diferentes finalidades de las mismas lecturas, Claro. ¿no? Y hay un campo que también es muy interesante y es la filosofía, ¿no? La filosofía es otro campo. Entonces estamos entrando como por diferentes lugares, caminos para acercarnos a la lectura. Y a mí me parece muy interesante cómo lo fueron construyendo, porque justamente damos un gran abanico a las personas que están escuchando y de ahí ellos elegirán. Pero ¿qué pasa con los textos filosóficos? ¿Qué significa un texto filosófico? Pues es esta parte humana de querer descubrir la razón del ser, ¿no? Y que se remonta a los inicios de la historia y que gracias a la escritura quedó plasmado. Pero es esta pregunta incansable que tenemos todos los humanos: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy? ¿No? Como persona, como especie. Entonces, cómo a lo largo de la vida existen estas personas, estos filósofos que se dedican a este estudio del ser, ¿no? Del ser en una sociedad, del ser en lo individual, y van en estas reflexiones y van hilando con lo que se ha escrito anteriormente, tratando de encontrar a lo mejor esta mayor cercanía con la realidad, que tampoco es real, ¿no? Porque cambia, pues. Entonces, es muy interesante leer filosofía antigua y actual, ¿no? Porque hoy también se hace mucho, sobre todo con esto de la inteligencia artificial. Ahora dicen, bueno, entonces, a ver, porque antes el humano pensaba y ahora la inteligencia artificial piensa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Nos parecería quieren que convencer. Entonces, piensa, no, pero hay un debate que ya se abre ahí también sobre esta parte de, entonces, a ver, si era el hombre piensa, y ahorita, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿En qué nivel ya estamos poniendo a la inteligencia artificial? Es un debate filosófico. Y es un debate También. filosófico que gracias a Dios hay quienes se entretengan haciéndolo y luego nos lo platican y ya nosotros decidimos una postura. Pero a eso se dedican, ¿no? Es este análisis, esta reflexión.
sobre lo que es la cotidianidad. El campo de la Bueno, desde mi punto filosofía de es vista. una discusión necesaria en cualquier área que tú trabajes. Y creo que eso es central, ¿no? Es la esencia del ser. Y creo que es el camino que también vas eligiendo para tomar decisiones en la vida y tener una pretensión también de una visión del mundo que estás de alguna manera caminando o conociendo. Y bueno, tenemos otro género que me parece que ustedes aquí propusieron, que es un género lírico, la poesía, ¿no? Y dice, la poesía, ¿qué tal? La poesía para emocionarnos y comprendernos. Creo que yo ya hablé demasiado de poesía. ¿A qué poeta le gustará a nuestra compañera Betty? A ver, Betty, Pues ¿cuál no, es el que te gusta? en su tiempo leí 20 poemas de amor y una ¿qué? Una canción ay, no me acuerdo. Desesperada. Desesperada de Neruda. De Neruda. ¿Sí? Me acuerdo, participé en la secundaria, en los concursos de poesía, y justo es este lenguaje más artístico, más bailable, no sé cómo decirlo, en el cual podemos transmitir estos sentimientos y que cuando conectas con esta expresión, puedes tener varias, o sea, como que te mueve a otros universos, sinceramente. Por ejemplo, recuerdo uno que dice, no recuerdo el autor, perdón por no darlo ahí, porque yo soy mala para los nombres, era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía, ¿no? Entonces, esa frase, o sea, imagínate esta persona que quiere besar la mano de su ser amado, ¿no? Pero está atrapado en el beso y de repente se acerca la mano y él lo único que logra es sacar un suspiro, porque no puede besar, pero sale el suspiro. Entonces, esa es la magia de la poesía, ¿no? Que puede poner en palabras un sentimiento que tienes ahí anudado y que no puedes expresar, pero que gracias a los poetas pueden salir, ¿no? Qué interesante, en algún programa también que tuvimos de esta serie, alguien decía, yo tuve que aprender a leer poemas para enamorar. ¿Sí? Era un medio a través de leer poemas y de conocerlos, pudo acercarse, ¿no? a la cuestión amorosa. Entonces me parece que sí, que los poemas pueden abrirte muchos caminos también y muchas posibilidades de acuerdo al objetivo que tú tengas con ellos. Y bueno, vamos a analizar qué relación tienen los libros de autoayuda, Betty, con el tema de las emociones y con el tema justamente que estamos. Tú hablaste también de la condición para la vida, ¿no? De estos elementos. ¿Qué relación tienen los libros de autoayuda? Una maravilla. Muchas veces un buen libro de autoayuda que te llegue en ese momento puede ser este cómplice que necesitas para desarrollar esa habilidad que estás necesitando o esa fortaleza que necesitas para enfrentar ese momento difícil, ¿no? Hay muchos muy buenos autores actualmente. Yo ahí menciono a uno, pero uno de muchos. Este en particular me gustó, Walter Rizzo, me gusta mucho porque él trabaja un enfoque que se llama cognitivo, es una teoría cognitiva que desde la psicología es una forma de abordaje terapéutico. Y él basa en eso sus libros, entonces tiene mucho este sentido de cómo piensas, qué te estás diciendo, cómo manejas, cómo gestionas estas emociones, qué recursos o habilidades te pueden servir para, ¿no? Entonces hay una gran variedad. Pero los libros de autoayuda son este manual o esta guía más directa, más específica, que te van a permitir encontrar otras formas de ver las cosas o de aprender a manejar situaciones, ¿no? Ya sea a nivel social, a nivel cognitivo o emocional, como hablábamos, ¿no? A nivel de pareja, en alguna reunión, en un programa también mencionábamos que hay libros de autoayuda para las relaciones en pareja, para los temas del dinero en la pareja, ¿no? Para los temas de cómo tomar decisiones, cómo negociar dentro de la pareja. Hay libros de autoayuda también que ayudan a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, cuando justamente tienen tantas emociones que los están sobrellevando y no saben qué es lo que están viviendo, pero además no saben cómo transmitirlo. Hay libros de autoayuda para ellos que pudieran facilitar la expresión de la emoción. Y bueno, decías, habilidades para la vida. O sea, qué importante es saber en un momento necesario de nuestra vida, saber qué hacer. Exacto. Qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Entonces, la habilidad
implica no solo el hecho de leer, no solo el hecho de tener un gusto, sino cómo esto me está fortaleciendo en las decisiones que tomo en mi vida y en mi cotidianidad. Exacto. Y como comentaba yo al inicio, el autor, uno baila con el autor. Uno está haciendo este diálogo con el autor y está interactuando y de repente puedes o no estar de acuerdo, porque tampoco se trata de que lo leas y te creas todo, pero sí te pone a reflexionar y te pone a verte desde otra forma y a cuestionarte y a lo mejor abrir otras expectativas o renunciar a esa propuesta, ¿no? O sea, los libros de autoayuda te llevan a la parte de una reflexión y de saber qué tomas, qué dejas, ¿no? Es padre la interacción. Me ha parecido que es un programa muy rico el que tenemos hoy, desde cómo iniciamos hasta cómo estamos ahora en la tercera etapa, y plantear primero, ¿no?, el tema de las emociones, las habilidades para la vida, la gran diversidad de géneros que hay de lecturas para poder acercarnos y la posibilidad de vivir en un libro las emociones y gestionarlas. Es todo un elemento de como una bandeja de posibilidades que le damos a las personas que nos escuchan, maestras, maestros, estudiantes, personas del área de la salud, personas del área de fomento a la lectura, ¿no?, desde el fondo, porque, bueno, estamos en las tres dimensiones de comunicación, cada uno con sus redes, estamos sumando a este espacio. Entonces, me parece que han dado muchísimos elementos de este análisis. ¿Cuáles serían las sugerencias que pudieran plantear para poder ir gestionando estas emociones y estas habilidades para la vida? Empezamos contigo, Ricardo. La primera sugerencia es la curiosidad. Hay que explorar ese sentido de curiosidad que tenemos. Quizás lo tenemos apagado, estamos desencantados o estamos muy cómodos, ¿no?, en una zona de confort. Y nos hemos acostumbrado a no ver más allá porque pareciera que todo está resuelto. Yo no he podido ser así. Y yo creo que hay inquietudes que podemos ayudar a despertar en los demás y nosotros mismos de pronto decir, a ver, pero sí tengo una pregunta ahí. Sí me interesa qué piensas, qué pensó aquel que escribió algo hace 2000 años. ¿Qué pasó en aquella población, en aquella historia romántica? ¿Cuál es ese sueño hacia el futuro de una historia de ciencia ficción? ¿Cómo entendemos algo? Curiosidad. Esa sería mi recomendación, preguntarnos dónde está y valorarla. Muchas gracias por la sugerencia, es sumamente cercana. Y pues bueno, Betty, ¿cuál sería tu sugerencia? Yo sugeriría que a veces un buen libro puede ser un muy, muy, muy buen amigo. Les invitaría a que empiecen poco a poco, hagan de esto un hábito. El hombre es un ser de hábitos, ¿no? Entonces la constancia genera el hábito. Pueden a lo mejor deliberadamente dejar un horario específico para la lectura, como en la escuela que le están haciendo con los chicos. También a lo mejor darnos un tiempo, a lo mejor unas hojas en principio y después a lo mejor vamos avanzando y leyendo cada vez más, ¿no? Es importante que de repente no nos obliguemos a leer todo el libro, ¿no? Se vale de repente ojear, dejar, explorar y ver cuándo te conquista, ¿no? Sé empático contigo mismo y no te exijas que lo tienes que terminar. Permítete disfrutar la experiencia. También hagan retos de lectura en familia o con amigas, amigos. Pueden establecer a lo mejor compromisos de lectura. Yo me acuerdo de un gran amigo que tengo, que en la pandemia hacíamos eso, ¿no? Nos poníamos a ver qué estás leyendo, no sé qué, y nos proponíamos estar ahí conversando sobre libros y hasta la fecha compartimos de libros y gusto mucho, coincidimos mucho en gustos literarios, ¿no? Entonces hagan retos, ¿no? También es bueno cambiar de género. A mí me ha dejado con muchas inquietudes, Ricardo, seguramente exploraré más géneros. Hay que ver qué más hay, romper nuestro propio patrón y ser flexibles. Y
La verdad, eso de los clubes de lectura, les felicito, es una excelente estrategia. Les voy a comentar que yo en mi trabajo con los pacientes, sobre todo pacientes con depresión que luego se aíslan, en los libros pueden encontrar muy buenas respuestas, pero los he mandado a los clubes de lectura y terminan haciendo amigas, amigos y empiezan abriendo sus redes sociales y terminan en otro estado y de repente es que tengo esta actividad con mi club y se van tan contentos y les está sirviendo para la habilidad, para la vida en cuanto a la lectura, pero también la parte de la habilidad social en vivo y a todo color. Muchas gracias, Betty. Bueno, pues ya nos respondieron sobre el autor del psicoanalista. Dicen que es John Katzenbach. Ahí está el nombre. Muchas gracias por participar y muchas gracias por compartirlo. Y bueno, pues por último, nos gustaría mucho leer los resultados de la pregunta de Mentimeter. ¿Conoces los servicios que ofrece la línea de la vida? Menciona algunos. Vamos a ver cuáles son estos resultados. Y bueno, dice orientaciones ante el consumo de drogas, depresión o suicidio, de 27 respuestas. Apoyo a personas depresivas, ayuda en la salud mental, educativo, salud, superación, apoyo psicoemocional para el manejo del estrés, la depresión, ansiedad, etcétera. Recomendaciones y consejos para evitar adicciones de los niños, adolescentes y jóvenes relacionados con el consumo de todo tipo de drogas. Y la última, atención a víctimas de violencia, a personas con problemas psicológicos, mentales y emocionales. Bueno, la línea de la vida es un número 800-911-2000, es el número que pueden marcar. Ahí van a encontrar atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, así como información relacionada con la salud o con el cuidado de la salud mental. La línea de la vida, 800-911-2000, está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay que temer si queremos llamar a las 2 de la mañana, si queremos llamar a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, no importa la hora, pueden llamar a la hora que gusten. Gracias. Ricardo, ¿quieres agregar algo más acerca de la línea de la vida? De la línea de la vida. Sí. Estoy feliz trabajando ahí. Te digo algo, hay mucha gente sola. Mucha gente sola. Entonces, es una oportunidad que hay en la línea de la vida para que se sientan acompañados en un momento, acompañadas. Y a mí me da muchísimo gusto poder estar en ese equipo que ayudamos a tejer redes de apoyo. Ya abrí los ojos de que habemos muchas personas que de pronto nos podemos seguir solas, sentir que no pertenecemos, pero a ver, vamos a encontrarnos. Podemos levantarnos más allá del ruido e ir a un club de lectura. Esa es excelente recomendación. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu recomendación y pues les invitamos a llamar a cualquier hora, 800-911-2000, 364 días del año. Pues muchas gracias, Betty. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo, Gracias. por sus aportaciones, por sus participaciones y sus sugerencias. Enrique, te cedo la palabra. Muchas gracias. A lo largo de la transmisión hemos recibido preguntas y comentarios, así que permítanme leer algunas de ellas, que es el momento en el que conectamos con nuestro público. Rosalinda Miranda Vega comenta, de lujo el tema, lectura por gusto de aprender y de ampliar su breviario cultural. No forzar ni ver obligación, sino inquietud por leer y conocer, despertando la imaginación. Y aquí vienen dos preguntas, maestros. Sarali pregunta, ¿cómo se llama el libro de Leona Vicario? Pregunta 1. Y pregunta 2, Tania Casarrubias pregunta, ¿qué libro nos recomiendan para niños de 8 años? Quien quiera responder. El libro de Leona Vicario, ay, excelente, sí, léanlo, de verdad. La Insurgenta de Carlos Pascual. Yo tengo una primera versión, hay una actualizada y también está en audiolibros. Está increíble porque en la versión de audiolibros la narra él. Entonces está increíble su narración, ¿no? Entonces, adelante.
Ahora, pues es que, bueno, no sé, para niños de 8 años hay una gran variedad. Depende de qué queremos, qué es lo que nos gustaría que aprendieran para gestionar emociones, para trabajar autoconceptos. Hay muy buenos libros. Yo les invitaría, más que yo decirles algo que los va a limitar, dense una vueltecita a la librería, perdón. A ver, Adelante, ¿qué Ricardo tal? tiene una propuesta. A ver, ¿Qué Ricardo, tal adelante. El Principito? Claro. Ah, claro, claro que sí. Si tenemos que recomendar una, puede ser El Principito. De Antoine Exupéry, algo así. Muy bien, Muy muchas buena gracias. recomendación, sí. Muy bien. Comentan, les agradecemos mucho, buena información, me agradó la importancia de potenciar las habilidades socioemocionales más en mis alumnos de preescolar. Cada viernes van a leer a su hijo los padres, ya que es por gusto ir a leer un cuento. Y aquí 2 preguntas, una va a ser para Beatriz y la otra va a ser para Ricardo. Cada uno concéntrese en su pregunta. Jenny Rojas pregunta, ¿cuáles son algunas formas de clasificar a las emociones? Esa es para Beatriz. Tony González pregunta, ¿el género de terror es malo para las emociones? Esa es para Ricardo. Pues Ekman hace un análisis muy interesante sobre las emociones y las va clasificando en estos primeros que mencionaste, que es la alegría, el enojo, la tristeza, el asco y el miedo, y a partir de estas emociones se van haciendo subcategorías por ellas mismas, o sea, de cada una de ellas se van desprendiendo otro número de emociones, llegando incluso ya a lo que son los sentimientos, que son ya mucho más elaborados, ¿no? Son construcciones más elaboradas que tenemos los humanos, como por ejemplo el amor o el sentimiento de culpa, pero que ya son mezcla de estas primeras emociones que se van relacionando y de ahí se van desprendiendo, ¿no? Podría recomendarles en general que puedan leer a Ekman. Él tiene como que habla mucho de esta funcionalidad de las emociones y las diferentes expresiones, pero básicamente sería así, como a partir de ellas se va abriendo el abanico de emociones y sentimientos. Y ya. ¿Es bueno un género como el terror? Es más o menos la pregunta. Yo creo que hay geniales obras, novelas, cuentos en materia de terror. El miedo es como una de estas 5 emociones, quizás es la básica, Es una base. porque es el sentido de supervivencia. Entonces, ¿cómo lidiamos con el miedo? Puede haber mucha fantasía en esas historias, puede no haberla tanto, ¿no? Cuando tiene que ver con un avión que se va a caer o con una historia así, una tragedia que podría tener cabida en nuestra historia contemporánea. Pero pienso toda esa fantasía de la lucha entre el bien y el mal, por ejemplo. Yo creo que hay muchas lecciones éticas ahí. Lo ético tiene que ver con lo emocional, con lo cognitivo, con lo social. No pudimos dejar de hablar de todas estas cosas que tienen que ver con lo emocional también. Es difícil poner la frontera. Claro. Oye, quería nada más agregar que ¿sabes cuál nos faltó? El erótico. Esa parte nos pasa. Nos dio mucha pena. Hay un tema ahí pendiente. Yo plantearía que no hay un género bueno o malo, porque entonces estaríamos tachando libros que pueden ser sumamente sugerentes, interesantes, y más bien plantearlos desde el gusto de la persona. Y ahora nos vamos con la última pregunta. Verónica Marín Vega, directamente para Norma. ¿Cómo puede aprovecharse la lectura como herramienta para fortalecer el bienestar emocional en comunidades vulnerables? Me parece muy interesante que a veces en las comunidades vulnerables las historias que se cuentan son las que narran los abuelos. Y hay muchas historias que están en textos de las comunidades. ¿Qué pasa con esas comunidades vulnerables? Los libros a veces no llegan, no se acercan. Bueno, se construyen sus propias historias y sus formas de narrarla. Lo que me parece muy interesante y que enriquece a esas comunidades es que traen consigo sus recursos naturales, sus recursos familiares, sus recursos sociales y los ponen en un texto o en un espacio para contarlo. Ahí, por ejemplo, puede ser alrededor de la fogata, ¿no? Puede ser alrededor del parque
o en los diferentes lugares emblemáticos de cada pueblo. ¿Cómo puede fortalecerse una comunidad vulnerable? A través de reconocer su historia, sus riquezas y sus formas organizativas que les han permitido salir adelante. Me parece que ahí está. Muchas, muchas gracias. Y ahora reconocemos que en cada libro hay una oportunidad para conocernos, sí, para conocernos mejor, para entender lo que sentimos y cómo lo enfrentamos. La lectura no solo enriquece la mente, también fortalece nuestras habilidades socioemocionales. Gracias por sus aportaciones. Les comento que en el grupo de Facebook Docentes Aprende.mx podrán compartir experiencias, ideas, así como descargar recursos educativos digitales para complementar su práctica docente. Les invitamos a unirse. El enlace está en pantalla y en el chat de comentarios. No se pierdan la oportunidad de formar parte de esta red educativa de apoyo. Y ya para finalizar este seminario, ¿nos pueden compartir un mensaje a modo de conclusión, maestros? Adelante, Ricardo, por favor. Lectura y emociones, es difícil saber dónde se trata de emociones y dónde se trata de lo cognitivo o de lo ético, incluso, y lo social. Por eso creo que tuvimos que hablar de todo eso. Por ahí las emociones nos permiten entrar a la integridad de nuestro ser. Pues les podría comentar que el conocer a través de los libros la historia, nuestros recursos, nuestro potencial, siempre es un recurso muy valioso que va a engrandecernos. No dejes el libro ahí abandonado en un librero, no, haz uso de él, hojealo, date una vuelta por ahí, tal vez te encuentres un mundo maravilloso. Pues lo que podría recomendar es de estos programas que ustedes ya tienen en Facebook, que los tienen en YouTube, pueden recuperarlos y recuperar también las propuestas, así como las reflexiones que se han hecho a lo largo de cada uno de ellos. Y lo que les invitaría es hacer de la lectura una experiencia voluntaria y una experiencia satisfactoria para acompañar su vida cotidiana, su día a día, y poder llevar de la mano a otras personas que tal vez todavía no inician en esta experiencia. Muchas gracias por todas sus participaciones. Muchas gracias por toda la posibilidad de compartir y de comunicarnos y de siempre estar atentos, atentas a darnos propuestas. Muchísimas gracias por sus participaciones. Enrique, adelante. Muchas gracias. Gracias por su presencia, maestra Norma Angélica Gómez Ríos, maestra Beatriz Guillermina Ramírez Beltrán, licenciado Ricardo Bertol Sala Alice y a Karen Furlong. Es así como nos despedimos de este seminario que es parte de la serie Leamos un libro. ¿Cómo influye en la salud mental? Nos despedimos con un agradecimiento al personal técnico académico de producción e interpretación de lengua de señas mexicana por hacer posible esta transmisión. Yo soy Enrique Rodal. Nos vemos pronto.